Amén, alabado sea el Señor. Bueno, le damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de continuar con esta serie, La restauración de la realidad interior, parte 4 en esta oportunidad, lo que vamos a disfrutar. Y quisiera hacer una oración antes de continuar con el tema, dándole gracias a Dios por su infinito amor, su infinita misericordia, su fidelidad, todo lo que el Señor nos ha permitido vivir todo este tiempo, cómo Dios nos ha sustentado a través de su palabra, a través del hablar por los profetas, su presencia. Bueno, realmente tenemos mucho por qué dar gracias. También queremos orar por aquellos hermanos que han perdido seres queridos en este tiempo. Realmente ha sido un año difícil, pero acompañado de mucho sustento de Dios por su palabra, y por esto también debemos agradecer. Señor, nosotros te alabamos en esta mañana, esta tarde, te bendecimos, te damos toda gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias por este tiempo que tú nos has sustentado a través de tu palabra. Realmente es ella la que nos sustenta, la que nos sostiene. Bendice cada hogar de tus iglesias en Venezuela, cada familia, aquellos que han perdido seres queridos. Oramos para que tú seas el consuelo, el sostén, que tu gracia pueda abundar grandemente, Señor. Bendice cada ministerio, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de adolescentes, ministerio de matrimonios, ministerio de adolescentes. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a cada siervo tuyo que te sirve en cada espacio que tú le has permitido servir. Amén. Bueno, mis hermanos, y nosotros quedamos la vez pasada en el capítulo 9, ya al final. Pero antes de entrar en Nehemías, quisiera hacer un pequeño recuento de lo que ya hemos visto. Y en esta historia nosotros vemos que Dios liberó al pueblo porque quería restaurarlos. Y una vez restaurados, lograr su expresión. Sabemos que el deseo del corazón de Dios está puesto en alcanzar su expresión a través de nosotros, su iglesia, a través de su pueblo. Y para ello Él necesita realmente restaurar todo aquello que el enemigo ha dañado, todo aquello que es viejo, todo aquello que fue dañado en la caída. Y muchas de esas cosas pues nos impiden que este trabajo que Dios está haciendo a través de nosotros se cumpla, precisamente porque hay cosas en nuestro corazón que no permiten que el Espíritu Santo pueda operar de manera clara. En la comunión pasada vimos, a la luz de Deuteronomio, que el propósito de Dios al pasarnos por las dificultades es para limpiarnos, purificarnos. Quisiera que leyéramos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí vemos claramente cómo es importante apreciar la palabra con una actitud interior adecuada, y la importancia de la oración de manera genuina, sin argumentos y arrogancia delante del Señor. Precisamente esta manera como Dios actúa, que muchas veces nosotros o casi nunca la entendemos, porque el hombre está programado para pensar que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es de Satanás.
Casi nunca pensamos que algo negativo que ocurra en nuestra vida es para bien. Y es por eso que necesitamos conocer los caminos de Dios para poder entender cuándo Él está operando salvación en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros necesitamos comprometernos con Dios. Necesitamos estar conscientes de que hay una gran necesidad en nosotros de ser purificados, de ser limpiados. Porque aunque hayamos nacido en el Evangelio, fíjense, hay personas que nacieron en el Evangelio, pero eso no quiere decir que no tengan problemas en su interior. ¿Por qué? Porque este camino, aquí en Deuteronomio vemos que el pueblo caminó 40 años de manera literal. En nuestro caso, en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida en esta tierra, está llena de muchos conflictos, complejos, situaciones interiores, problemas entre los hermanos, problemas con nuestros padres, problemas con nuestros hermanos, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestras esposas. Y todas estas cosas, si no las llevamos delante del Señor de manera genuina, terminan dañando nuestro corazón, terminan afectando nuestra vida en sus tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y terminamos, amados hermanos, contaminados en nuestro ser. Y estas cosas le impiden a Dios trabajar, porque es como cuando una ventana se llena de polvo. Ella tiene la capacidad de irradiar la luz que entra de afuera, pero cuando está sucia, ella pierde esa función. Y es lo que Dios quiere hacer realmente con nosotros. Dios quiere limpiarnos, pero para ello nosotros tenemos que tener la disposición de tratar con esas cosas y no crear corazas en nuestras vidas o de alguna manera maneras de defendernos, crear argumentos que al final nos hacen arrogantes porque no queremos reconocer que tenemos ciertas dificultades. Aquí en Nehemías capítulo 9 verso 38 dice: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí vemos que después que el pueblo, como vimos en la comunión pasada, después que el pueblo reconoció todo lo que había acontecido, inclusive con sus padres, porque muchos de estos que están aquí nacieron en cautiverio, nacieron estando cautivos por Egipto y por los babilónicos, en este caso, y por los asirios, y ellos habían conocido lo que Dios había hecho con sus padres, y en esta oración que ellos hacen, en el contexto, ellos quieren hacer un pacto, quieren tener un nuevo comienzo. Amados hermanos, es importante que nosotros podamos estar abiertos y saber que Dios siempre nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Bendito sea el Señor. No nos cerremos, no nos condenemos, no permitamos que el enemigo meta cosas en nuestra mente, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y Él siempre está dispuesto a darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Ahora es importante que nosotros podamos aprovechar esas oportunidades, que nosotros podamos aprovechar eso que el Señor nos da, para que el Señor pueda entonces bendecirnos. Seguimos entonces aquí, dice el versículo 38, que los que firmaron, aparece un orden maravilloso aquí. Este orden dice que los que firmaron fueron los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Y aquí vemos la importancia de comprometernos con Dios en este tiempo del fin, principalmente parte del liderazgo. Yo quiero que vayamos al libro de Josué, Josué capítulo 4. Me gustaría leer algunos versículos a partir del versículo 10. Dice lo siguiente: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué
que dijiste al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado del oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios sacó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual sacó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí vemos una historia. Yo no voy a pararme en resaltar muchos puntos que pudiésemos ganar en este capítulo 4 de Josué, pero quiero resaltar exactamente el principio de que el liderazgo debe tomar la delantera en cuanto al compromiso con Dios. Número 1, aquí el compromiso se refiere a creer lo que Dios habla a través de los profetas. Si usted obedece a la dirección de Dios a través de los hermanos que van delante de usted, usted tiene la victoria asegurada. Créame. El pueblo, ¿quiénes pisaron primero el Jordán para que el Jordán se pusiera en seco, como lo dice aquí? Fueron los sacerdotes con el arca. Y ellos no sacaron los pies del río hasta que todo el pueblo pasó. Después ellos salieron y el río volvió a su normalidad. Entonces aquí vemos un principio maravilloso y importante, que aquí se resalta todo como conforme a lo que Moisés le había ordenado o le había orientado a Josué. Y estos son principios, hermanos, que muchas veces creemos que no son importantes. Pero déjeme decirle que si no hay un liderazgo comprometido, si no hay un liderazgo que aprenda a promover lo que el Señor está hablando a través de sus profetas, el mover actual, todo lo que el Señor nos ha dirigido este tiempo, es por eso que muchas veces no hay avance. La falta de avance muchas veces en ciertas localidades, en ciertas microrregiones o regiones de un país, se deben a que no hay ese principio, no está bien claro entre el liderazgo. Entonces nosotros necesitamos aprender esto. Quiero leer en el capítulo 10 de Nehemías, el versículo 1, dice: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Aquí vemos el gobernador, a Nehemías y al gobernador. En el versículo 8 vemos Maasías, Bilgai, Semaías. Estos eran sacerdotes. Aquí están los sacerdotes. Primero el gobernador, Nehemías, luego el sacerdote. Versículo 9 dice: y los levitas, Jesúa,
hijo de Azanías, Binui, de los hijos de Enadad y Cadmiel, también parte del liderazgo. Versículo 14, los cabezas del pueblo, Paros, Patmaot, Elán y Satubani, todo el liderazgo. Y el versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos la importancia, hermano, de que tengamos un liderazgo comprometido con el mover actual, comprometido con lo que es nuestro. En el pasado nosotros era difícil decir mi iglesia, ahora no, ahora necesitamos ganar este sentido de pertenencia. La iglesia es nuestra, debemos luchar por nuestra ciudad, por nuestra región, por nuestro sector. Y todo esto tiene que ver con un compromiso que adquirimos delante del Señor y de tratar con las cosas que nos impiden avanzar. Señor Jesús, esto es bien importante, amados hermanos, porque de lo contrario nosotros tendremos una pérdida muy grande y estamos ya en los tiempos del fin. El versículo 29 de Nehemías seguimos, que es importante que el siguiente punto está relacionado con la palabra de Dios. Dice el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Aquí vemos entonces que es importante que nosotros tengamos claro que para hacer la voluntad de Dios depende mucho de nuestra visión. Y esta visión depende de nuestra relación con la palabra y la oración. Alguien que no se relaciona con la palabra de Dios y tampoco ora, es decir, cuando hablo de orar, no es esa oración a la que muchas veces estamos acostumbrados de Señor, gracias, papá. No, estamos hablando de sentarse, tomar un tiempo para leer la Biblia y orar, hablar con el Señor conforme a lo que leímos. Por ejemplo, en el alimento diario siempre aparece leer con oración. Qué maravilloso es que usted tome un tiempo en el día y usted pueda orar con esa palabra que recibió del día del alimento diario. Estoy seguro que usted va a recibir luz, estoy seguro que usted va a recibir fortaleza, estoy seguro que usted va a recibir consuelo, estoy seguro que usted va a recibir exhortación y estoy seguro que usted va a ser edificado. Pero es necesario que tengamos esa disposición. De otra manera nosotros no lograremos hacer la voluntad de Dios. Otra cosa importante en este versículo, conforme a la palabra que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Se necesita reconocer a los hermanos que van delante de usted como siervos de Dios. De esta manera usted podrá realmente recibir sus orientaciones con humildad y con mansedumbre. Nuestra entrega y consagración tienen que ser el resultado de nuestra restauración y convicción interior. No es un asunto exterior, no es algo de apariencia, es un asunto que resulta de su comunión con la palabra, que lo restaura, lo lava, y su comunión con Dios en oración, que lo alumbra, lo ilumina para que usted tenga un vivir normal de iglesia. Y recuerde que la vida de iglesia no solamente es la vida de reuniones, es su vida familiar, su vida social, todo lo que tiene que ver con su vida es la vida de la iglesia. Pero todo esto depende de nuestra consagración, de nuestra relación con la palabra y nuestra relación con Dios a través de la oración. Si esto no existe, hermano, perdóneme, pero lo que usted pueda expresar será mera apariencia. Cuando venga la prueba, usted no va a soportar.
porque usted tiene una vida superficial. Yo quiero exhortarle en este día a que usted trabaje la vida interior. Usted pueda trabajar lo interior en su ser para que realmente el resultado sea una vida de iglesia normal, donde usted no tiene apariencia, donde usted es una persona de una sola pieza, íntegra para el Señor, con errores. ¿Cómo no? Sería injusto si Dios nos pidiera que no erráramos. El problema no es ese. El problema es tener la sensibilidad de inmediatamente arrepentirnos frente al error y no crear argumentos como hizo Adán y Eva en el huerto, que enseguida buscaron hojas de higuera y se escondieron. Nosotros no debemos hacer tal cosa, sino abrir nuestro corazón al Señor. Hoy nosotros debemos hacer el siguiente análisis: ¿cómo es una vida sin Dios y su palabra? ¿Y cómo es una vida con Dios y su palabra? En Deuteronomio capítulo 30, me gustaría que fuéramos una vez más al libro de Deuteronomio, porque Deuteronomio nos habla mucho de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto y también de la experiencia del pueblo de Israel con el Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 15 dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Aquí vemos, hermano, que hay un resultado cuando nosotros vivimos para el Señor o vivimos sin el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, versículo 19. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y les había de dar. Alabado sea el Señor. Que les había de dar. Alabado sea el Señor. Aquí vemos entonces claramente que nosotros debemos hacer una comparación. El pueblo de Israel experimentó la diferencia entre seguir a Dios y no seguir a Dios. Vamos a ver en Segunda de Crónicas capítulo 12. Segunda de Crónicas 12, 7 al 8. Alabado sea el Señor. Dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Aquí el pueblo, ¿por qué el pueblo tuvo que sufrir tanto? Hermano, porque el pueblo no quiso servir a Dios, sino que quiso servir a las naciones. ¿De qué manera lo demostraron? Siendo infieles a lo que el Señor les había encomendado. Entonces hoy nosotros necesitamos tomar la decisión correcta. Lo mejor es servir al Señor, a pesar de todas las dificultades y sufrimientos que podamos pasar, que sabemos que nuestra
esperanza no está puesta en esta tierra, sino que está puesta en el Señor. Es por eso que debemos siempre escoger servir a Dios en la vida de la iglesia. ¿Por qué servir en la vida de la iglesia? Bueno, porque Dios nos ha demostrado el cuidado de amor que hemos tenido todo este tiempo. A través de las dificultades, todos debemos reconocer que no hemos estado solos. Los hermanos han estado pendientes de nosotros. Ha habido un cuidado amoroso a través de la palabra, también a través de las ofrendas donde ha habido necesidad, de hermanos con enfermedad. Todos los hermanos se han abocado. Es por eso que lo mejor es servir a Dios y en la vida de la iglesia. Alabado sea el Señor. Todo esto está relacionado con la palabra. La palabra es lo que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Alguien que no conoce la palabra, que no tiene visión, no puede hacer la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos nosotros tener esa relación con la palabra, apreciar la palabra y tener esa comunión en la oración. En el versículo 30, en adelante, versículo 30 exactamente, dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto habla entonces de tomar una decisión, hermano, de separarnos para el Señor. Una de las cosas que más daño le hace a nuestra vida es querer tener una vida doble, es querer tener una vida, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ser como el camaleón, tomar el color que se quiere, o sea, me adapto al ambiente donde estoy. Eso quiere decir que no tengo identidad, que realmente tengo un problema de identidad. Entonces es necesario que nosotros tratemos con esto. Nosotros no podemos entregar lo que Dios nos ha dado al mundo. Aquí se refiere a los hijos, ¿cierto? Pero podemos aplicarlo a algo que salió de nosotros, ¿cierto? No podemos dar lo que Dios nos dio y entregarlo al mundo. Dios nos dio la salvación, Dios nos dio una vida para vivirlo a Él en plenitud, pero nosotros entonces cogemos al mundo. También esto se puede aplicar a los cabezas de hogar, a los padres que permiten que sus hijos se mezclen con el mundo. No podemos permitir que nuestros hijos sean entregados al mundo y tampoco podemos traer el mundo para nuestros hogares, ¿cierto? Teniendo prácticas mundanas, prácticas que realmente sabemos que son paganas y seguimos practicándolas ahora con la excusa de que hay que ser humano, que hay que ganar a la gente. Tenga cuidado con eso, equilibrado, hay que ser equilibrado, porque quien salva es Cristo, nosotros no salvamos a nadie. Y si atraemos a las personas a nosotros, en algún momento se van a decepcionar, porque nosotros no somos perfectos. El único perfecto es el Señor. Aquí en Deuteronomio capítulo 7, volvemos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, nosotros vamos a leer desde el versículo 1 al 8, Deuteronomio 7, del 1 al 8. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparenterás con ellas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque desviarán a tus hijos de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quemaréis, sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Qué maravilloso, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos a esto? Cuando dejamos que el mundo se meta en nuestra casa, cuando dejamos que el mundo se meta en nuestra vida y nos gane espacio en nuestro corazón. Señor Jesús, acarreamos maldición sobre nosotros. No podemos traer el mundo a nuestros hogares, porque al final el mundo lo que trae es maldición, ni a nuestros hogares ni a nuestra vida. Deuteronomio 23:4 dice: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el objetivo de todo del mundo? Maldecirnos, traer maldición a nuestra vida. En esta historia sabemos que estos pueblos contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios no lo permitió. No permitamos, hermanos, que la maldición venga a la vida de nuestros hijos y venga a nuestras vidas, porque nosotros no queramos separarnos para el Señor. Alabado sea el Señor. En Números 31, versículo 14 en adelante, dice lo siguiente. Números capítulo 31, versículo 14 al 17. Números 31, 14 al 17. Dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que tuvo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a todas las mujeres que haya conocido varón carnalmente. Aquí vemos la orden de Dios de manera clara en cuanto a las cosas del mundo. Esto está hablando en el mismo contexto de Deuteronomio y en el mismo contexto de ese pacto que incluía el no mezclarnos con la gente del mundo. ¿Qué pasó aquí? El Dios manda a eliminar, matar todo aquello que nos hace acercar al mundo. Y las consecuencias son terribles de la mezcla. Y es por eso que el pueblo de Israel pasó por tantas situaciones. Es necesario que nosotros aprendamos todas las lecciones que nos da la vida y todo lo que la palabra nos dice, lo podamos aplicar para que nosotros no pasemos por esta situación. El pueblo de Israel pasó por todo esto y ellos aprendieron la lección y aprendieron a apreciar la palabra. En estos tiempos finales tenemos que estar velando por causa del misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere el misterio de la iniquidad? Quiere llevarnos al desvío de la fe, llevarnos a no creer en Dios, llevarnos a olvidar las palabras que el Señor nos ha hablado. Y es por eso que nosotros necesitamos, amados hermanos, estar atentos. Para eso necesitamos la palabra y para eso necesitamos hacer santidad, buscar la santidad, buscar separarnos para el Señor, para que el enemigo no tenga puertas abiertas en nuestras vidas. Entendamos algo:
Si le dejamos puertas abiertas al enemigo, él va a entrar y va a destruirnos, porque el enemigo nos odia. Y no pensemos nosotros que el Señor va a intervenir, porque ya Él nos está hablando claramente qué debemos hacer para que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo. Versículo 31 de Nehemías capítulo 10 dice: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Alabado sea el Señor. Aquí nos habla claramente de la dependencia. Otro asunto importante dentro de la restauración de la realidad interior. Número 1, necesitamos la palabra y la oración. Número 2, necesitamos separarnos cada día más para Dios y no mezclarnos con este mundo, porque mientras más nos mezclamos con el mundo, más somos atraídos por él. Y mientras más mezclados estamos con el mundo, más posibilidad tenemos de ser engañados por el enemigo. La tercera cosa es la importancia de la dependencia, de descansar en el Señor en medio de las situaciones que nos agobian, como por ejemplo la escasez, la falta de algunas cosas. Nosotros vamos a permanecer dependiendo del Señor, creyendo que Dios nos va a sustentar, creyendo que Dios nos va a suplir. Alabado sea el Señor. Otro punto importante dentro de la restauración de la realidad interior es el asunto de la ofrenda, de las ofrendas. Vamos a leer el verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Es el versículo 32. El versículo 33 dice: para que el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Aquí vemos la importancia de ofrendar para cuidar, amados hermanos, las necesidades de la casa de Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 30. Éxodo 30, versículo 12 al 16. Dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestros pecados. Todo esto tenía como fin un recordatorio de que eran de Dios y a Él se debían. Amados hermanos, nosotros sabemos que la ofrenda mostrada en el Nuevo Testamento, tanto los diezmos como las ofrendas, tienen como objetivo la gratitud. Nosotros debemos ser agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado, porque a Él se debían. Toda esta costumbre, todo esto que el pueblo de Israel había tomado como ley y que en cierta parte era exterior,
tenía como fin que ellos se recordaran de a quién pertenecían y quién los había salvado. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros simplemente estamos agradecidos y debemos cuidar de las necesidades de la casa de Dios. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, 8, 10 al 12. Vamos a leer el 7, luego el 8 y luego del 10 al 12. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos ver, hermano, que la casa de Dios, en ella hay necesidad. A mí me preocupa que nosotros nos estemos acostumbrando solo a ofrendar cuando hay necesidad. Necesitamos tener el hábito de diezmar, de ofrendar. Todos los primeros días de la semana debemos ofrendar de lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, de acuerdo a como Dios te haya prosperado. De acuerdo a eso tú debes ofrendar, porque esto es parte de una restauración de la realidad interior. Alabado sea el Señor. ¿Por qué hay acciones de gracia? Bueno, hermano, porque todos ustedes saben que en la iglesia las ofrendas no van para el bolsillo de una persona. Las ofrendas son para las necesidades de los santos, conforme lo dice aquí la palabra. Y todos nosotros hemos sido testigos y partícipes de esta bendición. Cada vez que Dios ha permitido, hay una ofrenda para suplir necesidades en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Nosotros sabemos que no es un lugar físico. La casa de Dios son los santos. La casa de Dios somos nosotros, según 1 Timoteo 3:16. Porque para que si tardo, vamos a buscarlo, 1 Timoteo. Alabado sea el Señor. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí la casa de Dios es la iglesia, y las necesidades que hay en la casa de Dios tienen que ver con cada uno de nosotros, y para ello ofrendamos, para pagar el local si tenemos local, para hacer mantenimiento a los equipos, para que el evangelio avance, para los hermanos de tiempo integral o tiempo completo, para los hermanos con necesidad, para los hermanos con cierta discapacidad. Y de acuerdo al Señor nos permita, mientras más ofrenda haya, más capacidad tendremos los que administran de cooperar con las necesidades de los santos. Alabado sea el Señor. Es necesario que veamos la necesidad de la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Nuestra ofrenda debe ser espontánea, por agradecimiento. No debe ser algo impuesto, pero debemos ofrendar. Bendito sea el Señor. En el versículo 34 aparece una ofrenda curiosa de Nehemías 10. Nehemías capítulo 10, versículo 34. Dice lo siguiente: echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Bueno, con relación a esta ofrenda, en Josué capítulo 9, verso 23, los pueblos que fueron tomados cautivos por el pueblo de Israel, ellos buscaban leña para el fuego del altar.
Aquí hay una aplicación espiritual. Hoy nosotros debemos ser aquellos que siempre están dispuestos a traer el fuego al altar a traer la leña, al altar para que el fuego no se apague. Hablando de la importancia de la intercesión constante por la casa de Dios. Esta intercesión constante por la casa de Dios y esta ofrenda llamada la ofrenda de leña o la ofrenda de la leña. Es necesario que el Señor levante en nuestro medio hermanos y hermanas que tengan esta ofrenda constante, intercesión constante para que el fuego no se apague en la casa de Dios. Recuerde que todos los ministerios deben orar, pero necesitamos un ministerio de intercesión que esté orando constantemente por cada ministerio, que esté orando constantemente por los hermanos que van delante de nosotros, para que el fuego no se apague. Aquí seguimos en Nehemías, seguimos hablando entonces acerca de la ofrenda, versículo 35 de Nehemías 10, alabado sea el Señor. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37. Dice de la siguiente manera: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran a la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestra masa, de nuestra ofrenda y del fruto de todo árbol, y de vino y de aceite para los sacerdotes y a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Versículo 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos que hay ofrendas de las primicias. Yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor, yo tenía 16 años, mi primer trabajo lo tuve a los 17, casi 18. Y yo recuerdo que mi primer sueldo, yo lo ofrendé total, como una primicia. Eso es algo, por supuesto, personal. Algo muy personal que tiene que ver con nuestra consagración y nuestro hábito de ofrendar. Nosotros necesitamos aprender y tener estas experiencias, pero son cosas totalmente espontáneas y que usted debe experimentarlas, dar las primicias. Hay cristianos que tienen como hábito ofrendar las primicias del año. ¿En qué sentido? Bueno, su primer ingreso del año lo entregan totalmente al Señor, pero todo eso son experiencias personales. Pero es importante que usted sepa que esta ofrenda existe y que usted puede hacerla. Aparece el diezmo y aparece el diezmo de diezmo, que es lo que nosotros llamamos casa de Aarón, ¿verdad? Que es el diezmo del diezmo que recibe cada iglesia de su alfolí. Esto va a la obra, para la obra también administrarlo. Y por último, en el versículo 39 leemos: porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Aquí vemos la importancia de la ofrenda, del diezmo, de la primicia, de todos los tipos de ofrenda. No tenemos tiempo, pero pudiéramos desarrollar qué significa cada uno de estos ítems.
¿verdad? Dándole una aplicación espiritual. Pero yo quiero terminar con lo siguiente: la importancia de no olvidar las necesidades de la casa de Dios. Por eso es necesario y es importante que nosotros tengamos como hábito ofrendar. Y no solamente ofrendar cuando hay necesidades en la casa de Dios. Al contrario, debemos siempre ofrendar para que no haya necesidad de pedir. Pero muchas veces se tiene que pedir un voto: hermano, vamos a levantar una ofrenda para tal cuestión. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca hay para resolver. Entonces es necesario que tomemos el hábito de ofrendar de manera espontánea y continua a las necesidades de la casa de Dios. Entonces revisamos 4 puntos relacionados con la realidad y la restauración de la realidad interior: el amor por la palabra y la oración, la importancia de la santidad, de separarnos, de no dejar que el mundo entre para no traer maldición a nuestra vida, la importancia de depender del Señor en todo, sabiendo que Él es nuestro sustento y nuestro sostén, y la importancia de ofrendar para que en la casa de Dios no haya necesidad. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Jesucristo es el Señor.